tal 26.444, la comparecencia se sustanciará por don José Antonio Canedo Maroño, presidente de Tiresias, a quien damos la bienvenida y rogamos tome asiento en la mesa. Les informo que la tramitación tendrá lugar de conformidad con el artículo 211.13 del reglamento, es decir, que el compareciente tendrá en un primer momento 15 minutos y después cada grupo 10 minutos y finalmente el compareciente responderá a lo que estime oportuno por un tiempo de 10 minutos también. Si usted está listo, tiene el botoncito. Le paso la palabra. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer al Grupo Parlamentario de Madrid Vox esta invitación y, me doy ya por presentada. Como presidente de la Asociación Tiresias, es un honor estar aquí para poder exponer las funciones de la asociación en lo relativo a la comúnmente llamada Ley Trans. Para empezar, me parece imprescindible asegurarnos de que hablamos el mismo lenguaje. En primer lugar, sobre cómo podemos definir los conceptos. Por ejemplo, el color negro se puede definir como la ausencia de luz por exclusión o bien por oposición, por ejemplo, que es opuesto al color blanco. En segundo lugar, los diferentes planos o contextos donde podemos emplear esos conceptos. Por ejemplo, se puede ser rubia y apellidarse Moreno. Ambos conceptos son ciertos simultáneamente en sus diferentes planos. Acabo la parte técnica enseguida. En tercer lugar, la existencia de palabras homónimas, como puede ser radio, el elemento químico, como la línea que une el centro del círculo con un punto de la circunferencia, o bien como un hueso del antebrazo. Entonces me voy a atrever a definir un concepto que al parecer está siendo muy controvertido, que es ser una mujer. En el plano biológico, obviamente, la hembra humana. Espero que en eso no haya dudas. El plano lingüístico coincide con el biológico. En el plano jurídico, lo que marca la ley. El problema es que la ley no define expresamente lo que es una mujer, pero las características que nombra no se corresponden a las definiciones lingüística ni biológica. Por lo tanto, tenemos que recurrir a alguna técnica, como pueden ser las que he expuesto al principio. Para ello, me voy a remitir a la Ley Integral de Violencia de Género. En ella se manifiesta que hay personas que son sistemáticamente oprimidas física y psicológicamente por otras inherentemente opresoras. A las oprimidas las llama mujer y a las opresoras hombre. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que las personas que no son opresoras, independientemente de su aspecto físico, tono de voz, forma de vestir o rol social, por exclusión, son mujeres. Así es que nos encontramos con que se puede ser biológicamente hombre y legalmente mujer, siendo ambas cosas ciertas simultáneamente. Por lo tanto, insisto, cualquier persona que se sienta oprimida o que no se sienta opresora o maltratadora es mujer, según se desprende de la Ley Integral de Violencia de Género. Y ese es el planteamiento de la Asociación Tiresias. Explicar a todas las personas que no se sienten maltratadoras de nacimiento que legalmente son mujeres y ayudarles a regularizar su situación legal. Ciertamente, se podrían haber utilizado otros términos en la ley como persona maltratada, oprimida, discapacitada, pero se eligió mujer como homónimo del término biológico para provocar una confusión deliberada e intentar invadir con un artificio lingüístico la realidad biológica para provocar efectos jurídicos. Es decir, pretender que un plano contexto anule a otro. En este caso, haciendo coincidir la forma en que se escriben, aunque el significado sea distinto. Porque una ley, por el mero hecho de promulgarse, no puede alterar la realidad. Es posible
tener el poder suficiente para, por ejemplo, aprobar una ley que prohíba que se haga de noche, pero se va a hacer de noche igualmente. Por lo tanto, que una ley denomine mujer a una persona con determinadas características no va a cambiar su biología, va a cambiar simplemente su estatus legal. Otro concepto que conviene definir es el de género, que en castellano significa básicamente grupo. Sin embargo, se ha utilizado esa misma sucesión de 6 letras como sinónimo de sexo, de forma arbitraria y sin un respaldo jurídico ni lingüístico. Así es como han conseguido disimular suficientemente la inconstitucionalidad de la Ley Integral de Violencia de Género. De esta forma, han implementado una discriminación por sexo, basándose en el poder político y la fuerza del Estado, no en la razón ni los fundamentos jurídicos, ni siquiera lingüísticos. Me gustaría resaltar lo grave que resulta esta práctica. Cambiar los efectos de una ley cambiando la definición de una o varias palabras. Así, no hace falta ni tocar una ley que a lo mejor lleva décadas aprobada. Cambiamos el significado de una de las palabras que salen en la ley y de repente nos encontramos con que nos han metido en un grupo que sale perjudicado, de la noche a la mañana. Un ejemplo absurdo y primitivo para resaltar lo absurdo de la ley y lo primitivo de la maniobra. Es como hacer una ley para discriminar marcianos. A nadie le importaría, nadie lucharía por evitar su aprobación porque nadie se sentiría afectado. Hasta que resulta que dicen que los que han nacido un martes son marcianos. Mezclan dos conceptos preexistentes que nada tienen que ver para imponer un absurdo por la fuerza del Estado. De repente tendríamos millones de afectados que sin comerlo ni beberlo se ven incluidos en un grupo que de forma arbitraria y siéndoles de aplicación una legislación ya aprobada. A modo de ejemplo, me parece pertinente sacar a colación el caso de las preferentes y cláusulas suelo. Es un ejemplo simplemente. A ver, por favor, señorías, continúe. Si hay dudas, luego las puedo contestar. Se ha condenado a los bancos a sumas multimillonarias por vender productos excesivamente complejos o con condiciones injustamente favorables al banco sin informar adecuadamente a sus clientes. Pues bien, el Estado español, a pesar de disponer de abundantes fondos y medios para publicidad institucional, no informó a la mitad de la población de que pasaba a formar parte de una nueva clasificación en la cual se aplicaba un derecho penal diferente y discriminatorio. Sin embargo, estos recursos sí se emplearon para dar formación sobre la imposición de este derecho penal de autor a los miembros del sistema jurídico, policial y otras organizaciones. Una de las metas de Tiresias es corregir esta dejación de funciones del Estado para que los afectados puedan protegerse mínimamente. Para ello propugnamos que todas las personas que actualmente estén clasificadas como hombres y que no se consideren maltratadoras, rectifiquen ese error de la Administración y tramiten la obtención de su certificado de nacimiento a la única otra opción que parece disponible, que es mujer. Sin que por ello deban alterar lo más mínimo su comportamiento ni su apariencia física, ya que ni van a cambiar su sexo biológico, ni su rol en la sociedad. No voy a esquivar varios de los mitos más habituales a los que nos enfrentamos. El primero es que si los hombres se cambian a mujer, las mujeres quedan desprotegidas. Eso es una falacia. Las mujeres siguen protegidas por el Código Penal igual o mejor que pasa en el resto de los países del mundo, los cuales consiguen resolver sus conflictos sociales sin recurrir al derecho de autor, sin discriminar a parte de su población. El segundo es el folclórico asunto de los vestuarios. Se dice que ahora los hombres podrán entrar en los vestuarios de mujeres, lo cual es otra falacia, porque siempre han podido. Efectivamente,
no hay ninguna ley que determine, obligue o prohíba entrar en uno u otro vestuario. Si hasta ahora ha sido así, es porque más allá de las leyes existía un consenso social que se ha roto debido a algunas de las partes de la ley trans. Por lo tanto, nos encontramos con casos en los que hay hombres biológicos que sí hacen uso de los vestuarios femeninos. Creemos que mayoritariamente para poner en evidencia aspectos absurdos de esa ley a través del escándalo y la atención mediática, pero también siendo conscientes de que son casos muy excepcionales. Con los miles de hombres que se han cambiado a mujer, si hubiese una oleada de casos en los vestuarios, lo morboso de este tema no hubiese dejado indiferente a la prensa y lo sabríamos. Sin embargo, estamos viendo que su incidencia es anecdótica. El tercero es que la Ley Integral de Violencia de Género protege a las mujeres. Es otra falacia, porque los hombres tienen madres, hermanas, primas e hijas que como abuelas, tías e hijas también sufren la discriminación de no poder ver a sus nietos, sobrinos o padres o verles condenados sin pruebas. A esas mujeres no las protege la Ley Integral de Violencia de Género, las perjudica. El cuarto es que el feminismo es un movimiento femenino. Y no es cierto. La mayoría de los que se benefician son hombres, porque son los que ostentan las posiciones de poder, de forma mayoritaria, y solo utilizan a las mujeres como medio para obtener méritos y prebendas. Una vez aclarados estos puntos, les presento el siguiente paso natural. Si Tiresias pretende apoyar el cambio de hombre a mujer, va a evolucionar en la Asociación Prometea, cuya finalidad es la abolición de la Ley Integral de Violencia de Género. Se trata de una ley que incumple los derechos humanos y, por tanto, sus perpetradores incurren supuestamente, tenemos que decir supuestamente, en delito de lesa humanidad de discriminación por sexo. La discriminación positiva es otra falacia. La discriminación es injusta y siempre ha tenido dos caras. La positiva para los beneficiados y la negativa para los perjudicados. De lo contrario, justificaríamos la discriminación positiva que se le daba a los blancos en perjuicio de los negros. A ver, por favor. Poner el adjetivo... Disculpe un segundo. Van a tener usted el tiempo para responder lo que gusten, pero no hagan comentarios ni murmullos, porque si no, esto nos prolongamos. Adelante, continúe. Gracias. Poner el adjetivo de positiva a la discriminación no la blanquea, solo sitúa a quien lo utiliza del lado del opresor. Hay mucha gente que habrá oído hablar de los juicios de Nuremberg, en los que se juzgó a los jerarcas, políticos y militares de la Alemania nazi. Pero no solo se les juzgó a ellos. Hubo más juicios, uno de ellos denominado el juicio a los jueces, en los que se condenó a jueces, fiscales, funcionarios e incluso abogados de los tribunales especiales en los que se juzgaba a los judíos para, permítanme el sarcasmo, discriminar positivamente a los alemanes arios. No hay que olvidar que estos tribunales eran perfectamente legales en Alemania, pero contravenían los derechos humanos, y por eso fueron juzgados. De la misma manera que el Tribunal Constitucional haya determinado que la ley de violencia de género no es inconstitucional, es irrelevante, ya que contraviene los derechos humanos, que son superiores incluso a la Constitución en jerarquía normativa. Los crímenes de lesa humanidad tienen dos características muy interesantes. La primera es la jurisdicción universal, que significa que cualquier tribunal del mundo puede procesar los crímenes aunque no se produzcan en su territorio. Es decir, un tribunal argentino puede procesar a un juez español de un juzgado de violencia de género por aplicar precisamente esa ley. La segunda es que no prescriben jamás. Hace unos 3 años salió el caso de una mujer alemana de avanzada edad que en su juventud fue secretaria de un campo de concentración. La encontraron después de tantos años y se le juzgó y condenó por haber contribuido a la muerte de miles de personas.
Da igual los años que pasen. Los dirigentes alemanes no podían ni soñar en la cúspide de su poder que algún día serían condenados en algunos casos a la horca. Porque tarde o temprano la historia se da la vuelta. Pero la abolición de la Ley Integral de Violencia de Género no basta por sí sola. Hay que desmontar todo el ecosistema que ha permitido que esa ley haya sido aprobada y haya subsistido durante 2 décadas. Si se condena a una secretaria de un campo de concentración por su tangencial implicación en las muertes de miles de prisioneros, ¿no vamos a pedir responsabilidades a las autoridades y funcionarios que han favorecido y perpetrado crímenes de lesa humanidad durante 20 años? Han roto familias, empujado a hombres al suicidio, encarcelado, arruinado profesional y económicamente a muchos otros, traumatizado a niños y se han beneficiado profesional y económicamente en el proceso. Perdón, no tiene. A ver, perdóneme, no tiene usted la palabra. Si quiere pedir la palabra, sabe usted que tiene que aludir a un artículo. Y yo le escucho y si es necesario le doy la palabra. Pero no haga un comentario como si esto fuera... Luego ustedes ya responderán. De hecho van a tener la palabra ahora. Señora Morales, por favor, estoy hablando con usted. Bien, continúe, le quedan 10 segundos. Sí, acabo ya. Esto no puede quedar impune por pura higiene social. Necesitamos sentencias ejemplares y resarcimiento a las víctimas. Que esto se estudie en las academias jurídicas de todo el mundo para que no vuelva a ocurrir. Así que la evolución de Tiresias es Prometea, cuya finalidad es abolir la Ley Integral de Violencia de Género a toda costa y canalizar toda la rabia acumulada de forma constructiva antes de que explote. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el grupo Vox por un tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Muchas gracias, doña José Antonio. Lo que usted nos cuenta hoy en realidad es la prueba más evidente de que el sistema ha fracasado. Es un sistema que bajo el pretexto de la protección ha impuesto una discriminación legal sin ni siquiera, como dice usted, informar a los ciudadanos de sus consecuencias, ¿no? Es un sistema que sin previo aviso ha convertido a la mitad de la población en sujetos de un derecho penal distinto y abiertamente discriminatorio, simplemente por razón de sexo, ¿no? Las leyes que deberían haber garantizado la igualdad ante la justicia han hecho exactamente lo contrario, han creado una desigualdad estructural donde unos tienen presunción de culpabilidad y otros disfrutan de impunidad. Con independencia de su caso en concreto y frente a esto, la única vía para escapar a esta condena legal parece ser la autodeterminación de género, ¿no? Es decir, acogerse a una identidad que permita librarse de la discriminación institucional. En muchos casos no hay una verdadera convicción, sino que es el propio sistema el que ha diseñado un escenario en el que declararse mujer se ha convertido en la única forma de eludir un trato legal injusto. Muchos supongo que se sorprenderán de que haya algunas personas que hayan tomado este camino, pero lo que realmente debería de sorprender es que el sistema haya obligado a que esto suceda, que haya que recurrir a una legislación absurda y que los poderes públicos, en lugar de corregir este disparate, lo refuercen con más medidas ideológicas. Es absolutamente sorprendente. Aquí no se trata de identidades, sino de un sistema legal que ha perdido por completo su sentido de justicia y de igualdad. Y lo más grave es que mientras algunos se escandalizan por las consecuencias, nadie parece estar dispuesto a poner fin a la causa del problema, que es una legislación sectaria que criminaliza a los ciudadanos por el mero hecho de haber nacido hombres. Mire, la señora abogada Giovanna Carril, que es una magnífica abogada, que tuvimos la oportunidad de que viniera a comparecer a la Comisión de Mujer, de la mano de Vox, es principalmente abogada de hombres y ella recomienda a todos sus clientes hacerse mujeres, precisamente para protegerse de la ley de violencia de género. La izquierda, que odia a esta mujer precisamente porque defiende a los hombres, en lugar de atacarla, yo creo que haría muy bien en preguntarse por qué una mujer tan valiosa como ella decidió trabajar en la defensa de los hombres, ¿no? Sin duda, no se trata de una cuestión de bandos, sino se trata de una cuestión de justicia, o sea, porque su lucha, ella siempre cuenta que no es contra las mujeres, sino es contra un sistema que ha decidido condenar a algunos sin escuchar su versión, ¿no? La señora Carril cuenta que un día recibió la petición de una compañera para sustituirla en su caso, que no tenía experiencia en derecho penal ni en violencia de género, pero aceptó, y que se encontró defendiendo a un hombre de 70 años acusado de agredir a su mujer y a su hijo. Al ver a este hombre, el hombre estaba lleno de sangre, con signos evidentes de haber sido golpeado. Su hijo, el denunciante, era un hombre de unos 30 años,
mucho más alto y fuerte. Y ella cuenta que la mujer, lejos de parecer asustada, tenía muchísimo interés en quedarse con la casa y la pensión, que mucho más interés de quedarse con esto que en el proceso en sí, ¿no? El juicio duró 10 minutos, el resultado fue que la mujer, sin ingresos propios, se quedó con la casa, se quedó con la mitad de la pensión del marido, que el hijo, sin haber trabajado nunca, también permaneció en la vivienda, y mientras tanto el anciano, con la camisa ensangrentada, fue expulsado sin ningún tipo de ayuda o de apoyo institucional. Y lo único que se le oyó preguntar es: ahora, ¿a dónde voy? Y la señora Carril dice que, impactada por lo ocurrido, decidió volver a hablar con la jueza. Le explicó que, aunque no tenía experiencia en estos casos, lo que había presenciado le había parecido una completa injusticia, y la respuesta que recibió fue demoledora. Fue: esto es así, si quieren cambiarlo, recurran a la audiencia, allí la responsabilidad se diluye. Y cuenta la señora Carril que fue en este momento cuando comprendió que no se trataba de hacer justicia, sino de aplicar un sistema que funcionaba como un engranaje automático, sin importar a quién se destruía en el proceso. Mire, yo creo que uno de los debates más interesantes de esta ley sea probablemente el fraude de ley, ¿no?, que pudiera derivarse de la misma. El artículo 6.4 del Código Civil establece que los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir. Lo que caracteriza el fraude de ley es que los actos realizados tratan de eludir la aplicación de la norma, por lo que su apreciación determinaría la aplicación de la norma que se ha tratado de eludir, ¿no? Y es importante saber que esto no es lo mismo que los actos contrarios a la ley, que determinan una violación directa de la norma que se sanciona con la nulidad. Y si esto lo trasladamos a la ley trans, pues aquí hay algo muy curioso, y es que si alguien modifica la mención registral de su sexo para obtener algún beneficio y se aprecia fraude de ley, no lleva la nulidad de la certificación registral, sino que simplemente se le aplicaría la norma que se ha intentado eludir, y no podrá disfrutar de los beneficios que pensaba disfrutar con el cambio. Pero esto no afecta al cambio registral. Por ejemplo, si alguien cambia su sexo registral para evitar una condena por violencia de género, al demostrarse el fraude se le aplicaría la legislación correspondiente, pero su cambio registral permanecería intacto. Y resulta que, según la ley, todos los mecanismos que existen para detectar el fraude de ley durante el proceso de cambio registral es a través de un procedimiento con 2 comparecencias en un plazo máximo de 3 meses, y el registro civil tiene un mes adicional para resolver, ¿no? Usted lo sabrá mejor, pero esto es algo así como que la responsabilidad recae en los funcionarios del registro civil, ¿no?, que son los que deben verificar la autenticidad de la solicitud sin contar con herramientas médicas o psicológicas para ello. Es decir, que hay una falta de mecanismos objetivos absolutos para evaluar la sinceridad de la solicitud, que deja abierta la puerta a interpretaciones subjetivas y eventuales casos de fraude difícilmente demostrables, ¿no? Le quería preguntar cuál es su punto de vista sobre las acusaciones de fraude de ley. Y otra cuestión es que, si analizamos los datos y los casos que han trascendido, hay un patrón evidente, y es que la inmensa mayoría de quienes se acogen a la autodeterminación de género sin justificación médica o psicológica son hombres que dicen sentirse mujeres y no al revés. Yo entiendo que la explicación última parece ser que es que, bajo la perspectiva feminista actual, no hay ninguna ventaja en ser hombre. Las mujeres que cambian su género registral a varón no reciben ninguna ventaja en términos de derechos, subvenciones o espacios protegidos, ¿no? Es decir, más bien pierden acceso a ciertas ayudas, no hay registro que hayan solicitado entrar en cárceles masculinas por razones obvias de seguridad, ni tampoco participar en competiciones deportivas masculinas por razones obvias, ¿no? Quería preguntarle también, ¿cuántas personas cree usted que estarían potencialmente interesadas en rectificar su sexo, y si están teniendo dificultades en la tramitación en los registros civiles? Entiendo que la situación a la que nos ha llevado estas leyes ideológicas es absurda y es injusta, ¿no? Entendemos que si el marco legal en el que se reconoce a un hombre es como un opresor en potencia, pues es lógico que muchos no quieran identificarse con esa etiqueta impuesta. Entendemos que se ha pervertido el significado de ser hombre hasta el punto de criminalizarlo desde el nacimiento. Y claro, cuando se construyen leyes que dividen a la sociedad en potenciales agresores y en potenciales víctimas, pues es normal que cualquiera quiera salirse de esta narrativa. Lo que realmente demuestra esta contradicción es lo peligrosa y discriminatoria que es la legislación de género, que en lugar de proteger a las personas, impone una ideología que enfrenta a hombres y mujeres. Creemos que la solución no es redefinirnos para encajar en esta locura, sino recuperar el sentido común y la igualdad ante la ley. El problema
es una ley que en lugar de buscar justicia impone un dogma basado en la culpabilidad automática. El problema de las leyes de género no es solo que dividan a la sociedad entre culpables y víctimas según el sexo, sino que además han creado un sistema profundamente injusto y perverso. Sí, en lugar de juzgar a las personas por sus actos, establecen que todos los hombres son sospechosos y todas las mujeres son víctimas potenciales. Nos preguntamos dónde queda el principio de igualdad ante la ley y dónde queda el principio de presunción de inocencia. Pero lo peor es que estas leyes, además de ser discriminatorias, son ineficaces porque no han reducido la violencia y no han protegido mejor a las víctimas reales. Es decir, han conseguido colapsar los juzgados con denuncias, muchas de ellas infundadas, mientras que muchas mujeres que realmente necesitan ayuda siguen desprotegidas. Creemos que han convertido la justicia en un arma política y en un negocio para asociaciones que viven del sufrimiento ajeno. Porque claro, luego está el escándalo de los incentivos económicos, subvenciones millonarias para chiringuitos feministas, beneficios legales y administrativos para quienes denuncian, incluso sin pruebas, mientras que el hombre acusado queda marcado para siempre, aunque sea inocente. Nos preguntamos también si esto es igualdad o es una industria del victimismo que en muchas ocasiones no busca justicia, sino poder y dinero. Para la ley, ser hombre es ser un maltratador en potencia, tiene usted razón. Ha logrado que la mitad de la población viva bajo sospecha permanente, con miedo a que una acusación falsa le arruine la vida. Y lo más triste es que muchas personas siguen sin darse cuenta del daño que esto está haciendo, no solo a los hombres, sino a la propia sociedad. Porque cuando la ley deja de ser justa, deja de ser respetada. Y cuando la gente se cansa de la injusticia, pues tarde o temprano responde. Para terminar, quería hacerle 2 preguntas más. ¿Cuál es su vinculación con el colectivo LGTBI? ¿Y por qué cree usted que hay tantos policías y militares en estas asociaciones como la que usted representa? Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la señora Morales del grupo... el señor Rivero, que han cambiado, del Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo de 10 minutos. Adelante, señor Rivero. Sí, gracias, presidente. Miren, el año pasado fallecieron 44... Bueno, no fallecieron. Fueron asesinadas 44 mujeres por violencia de género. A mí me parece un circo que venga usted aquí a relacionar la ley trans con la ley de violencia de género, diciendo que además es un crimen de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son los que causan el fascismo, el machismo, la homofobia y el racismo. Esos son los crímenes de lesa humanidad y los que tienen que estar protegidos. Miren, yo no voy a participar en un circo que pone en el foco a las personas trans por filias o fobias que tengan personalmente o el compareciente o los miembros de Vox. A mí me parece que tenemos cosas más importantes que tratar en esta asamblea y especialmente en esta comisión que a que venga una persona a ridiculizar a las personas trans y a decir que todos los hombres tienen que practicar el fraude de ley de una ley que lo único que viene a reconocer es el derecho a ser de las personas trans. Quien utilizan mal las leyes evidentemente tienen que ser castigados, como se está haciendo con la ley trans. Pero sí que quiero decirle algunas cosas. Miren, la ley trans no habla de cambiar la biología. La ley trans de lo que habla es de cambiar derechos. De lo que habla es de que una parte de la población que está y ha estado especialmente discriminada en nuestro país, que históricamente han sufrido cárcel, han sufrido torturas y han sufrido terapias de conversión, puedan vivir su vida de acorde a su identidad. Y yo lo he dicho muchas veces, pero parece que no se enteran. Que esas personas puedan vivir su vida de acorde a su identidad no resta que el resto de las personas se les limite ningún tipo de derecho, porque quien quiere usar una ley para violar, además es que de verdad son absurdos los comentarios. Un hombre que quiera violar a una mujer en un vestuario no va a hacer un cambio registral para hacerlo, lo va a hacer sin más. Y además se olvidan ustedes de que la ley trans dice expresamente que las personas, los hombres que hayan cometido delitos por la ley de violencia de género serán juzgados en función al sexo registral en el momento de cometer el delito. Por tanto, mentira. Habla usted de discriminación positiva, ha hablado de los nazis. Yo le tengo que reconocer la imaginación y la capacidad que tiene de relacionar la ley trans con la ley de violencia de género para criticar ambas leyes y para venir a decir, porque al final su ataque no ha sido hacia las personas trans, su ataque ha sido hacia la ley de violencia de género.
¿A usted le parece mal que haya unos juzgados específicos para que juzguen una de las mayores lacras que tenemos en este país? Más mujeres asesinadas desde que hay registro que víctimas del terrorismo. Para las víctimas del terrorismo tenemos una ley específica, con unos atenuantes o con unos casos específicos y con unas penas específicas, lo cual a mí me parece que es necesario. Pero la mayor lacra y a lo que en asesinatos mayor se lleva en nuestro país, ¿a usted le parece que es un crimen de lesa humanidad? Es que yo de verdad que no sé si reírme o no sé si echarme a llorar, porque desde luego hemos fracasado en el intento de tener una sociedad que sea igualitaria y que proteja a las víctimas. ¿Todas las mujeres son víctimas? No. ¿Todos los hombres son agresores? No. Pero en la violencia de género está claro que los agresores son los hombres y las víctimas son las mujeres. Eso creo que además el Partido Popular también está de acuerdo, porque aprobó la ley de violencia de género y porque además, si no me equivoco, van a apoyar la renovación del Pacto de Estado. Pacto de Estado que lo que ha traído es formación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que sepan atender a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Pacto de Estado que lo que ha proporcionado es que las mujeres, por ejemplo, que no tienen dónde irse cuando su pareja, su marido, lo que sea, le maltrata, tengan un refugio y tengan medios para subsistir. ¿Hay denuncias falsas? Claro. Igual que hay empresas que defraudan. Y no por ello quitamos los impuestos. Igual que hay gente que pide beca porque está cobrando dinero negro y también hay fraude de ley, claro. Igual que hay gente que está cobrando el paro y no lo necesita. ¿Por eso quitamos el subsidio de desempleo? No. Pero es que lo que ustedes están diciendo es total. O sea, ahora quitamos la ley de violencia de género y dejamos a las mujeres víctimas de violencia de género totalmente desprotegidas. Eliminamos los juzgados, eliminamos las unidades especiales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y eliminamos todas las medidas que benefician cuando una mujer tiene que salir de ese entorno, con lo que ya cuesta salir de ese entorno, con lo que ya cuesta, y se quedan totalmente desprotegidas. Yo no sé, la verdad, si usted... Me gustaría preguntarle en calidad de experto de qué viene aquí. O sea, ¿cuál es su formación? ¿Cuál es su experiencia? ¿O es que un día tuvo la idea magnífica de crear esta asociación para no sé, aupar o para ayudar a la gente a que cometiera fraude de ley y le pareció una idea magnífica, y con sus colegas de Vox, que también le parece una idea magnífica, pues nos traen al Parlamento a una persona que viene a promulgar que hay que cometer una ilegalidad? Lo cual pondremos en conocimiento también de la Fiscalía para ver si su asociación cumple con la legalidad y si lo que están haciendo no es fraudulento y no es ilegal. Y luego, claro, es que hablan ustedes de discriminación positiva y además con los juicios de Nuremberg, del nazismo. Pues mire, le voy a retorcer aún más su argumento. Como usted está en contra de la discriminación positiva, estará usted en contra de lo que propone Vox, que lo ha propuesto aquí en muchísimas ocasiones, que es que se eliminen las ayudas a las personas migrantes. Porque si se eliminan las ayudas a las personas migrantes, entonces estamos haciendo una discriminación positiva hacia las personas no migrantes. Estará usted en contra de eso. ¿Ves lo absurdo que es su argumento? Es que es totalmente absurdo, pero bueno, yo sí que le reconozco, la verdad, la capacidad de imaginación que tiene para relacionar todo lo que ha relacionado, hablándonos de Rubio y apellido Rubio. En fin, yo la verdad que bueno, tampoco me esperaba mucho más de Vox, teniendo en cuenta la trayectoria que tiene en este Parlamento cuando se habla de temas LGTBIQ+. Pero hombre, pues es que no quiero tampoco decir nada que le pueda a usted hacer sentir mal, pero la verdad que lo único que calificaría su comparecencia, sin faltarle al respeto, y hablo de lo que ha contado y no de su persona, es de ridícula. Lo que ha dicho, no su persona, insisto, lo que ha dicho. Y no sé si esto forma parte de una estrategia nacional de Vox que siempre ataca a los más vulnerables y a los más débiles, porque eso sí, contra los poderosos no se meten, contra los agresores no se meten, contra un presidente de los Estados Unidos que nos quiere imponer aranceles, contra esos no se meten. Esos van allí y le hacen el saludo como si fuera un rey del siglo XVIII.
contra los que pagan pocos salarios a los trabajadores y les hacen tener jornadas de trabajo eternas, contra eso no se meten. Se meten con las personas vulnerables que saben además que muchas veces no tienen voz y arremeten por sus filias y sus fobias ideológicas contra ellos y contra ellas. Claro, yo supongo que lo harán porque no querrán acabar como la señora Monasterio, como el señor Espinosa de los Monteros, como el señor Gallardo, como la señora Olona, que es expulsado si no le hacen la ola al líder. Y como esto es una estrategia nacional que han llevado, también nos hace mucha gracia que aquí podamos debatir en una comisión leyes nacionales como la Ley de Memoria Democrática Estatal o la Ley Trans Estatal, pero no podamos debatir el retirarle la medalla a un homófobo declarado como es el señor Milei. Pero bueno, yo de verdad que le animaría, porque yo no pierdo la esperanza en que las personas que odian al colectivo LGTBI lean y conozcan a personas LGTBI, en su caso a personas trans, que vean cuál es su realidad, que vean lo mal que lo pasan, y quizás así, si tiene usted un poco de humanidad, dejará de tener una asociación para ridiculizar a las personas trans. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Más Madrid, el señor Delgado, por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Quiso dar un paso hacia adelante, quiso andar sin grilletes, quiso vivir en libertad y eso nadie lo entiende. Hacerle fotos, tomadle las huellas, miradle bien los dientes y se resiste a romperle la cabeza. La rutina de siempre. Estos cerdos tienen que aprender quién es aquí el que manda. Si no se les trata así, esto cambia de manos. Esta es la letra de una canción que se llama Oveja Negra y que yo la entiendo como un homenaje universal a las personas que han decidido ser ellas mismas, reconocerse, aceptarse, aún asumiendo el coste que ello supone en muchas ocasiones, ¿no? A mí hoy me gustaría poder trasladar aquí la voz de Biocha, una niña bilbaína de 12 años trans, que se preguntaba el otro día. Ella decía: me he sentido mujer desde que nací, me he sentido chica siempre, no he molestado a nadie, no me he metido con nadie porque hay gente que se mete conmigo, ¿no? Es su testimonio, pero también es el de otros como Lola o como Elena, que se quejaban de no poder jugar con sus amigas al básquet en el barrio, en el equipo de básquet del barrio, porque su género registral no coincidía con su género autopercibido. Yo creo que ellas son una buena muestra de ese rebaño de ovejas negras que van a lo largo de la historia andando a contracorriente. Las personas trans, señorías, han existido en todas las culturas a lo largo de toda la historia. No son un invento de ninguna ideología, no son una moda pasajera, como decía la señora Ayuso, desde la más absoluta ignorancia. Hay testimonios, hay documentación, textos sumerios de hace más de 4.500 años que reflejan la existencia de personas trans. Hay a lo largo de toda la Edad Media en Europa textos y relatos que recogen la existencia y documentan la existencia de personas trans. En la antigua Grecia había sacerdotes y en la antigua Roma sacerdotes transexuales. En el siglo III después de Cristo el emperador Heliogábalo prefería que le llamaran dama a que le llamaran señor y está documentada como una de las principales figuras de la antigüedad trans. En las Américas anteriores a la colonización, incluso en algunas culturas norteamericanas indígenas como los navajos, hay rituales específicos dirigidos a las personas transexuales y al tercer género. No, señorías, no es una moda, no es algo que haya puesto la izquierda woke en marcha para molestar a nadie, es sencillamente una realidad que al menos en Occidente ha sido tapada, escondida, silenciada, ocultada durante muchos años porque se ha tratado a estas personas como una auténtica aberración y se las ha empujado hacia los rincones más oscuros, hacia los armarios, y no se las ha permitido que estuvieran presentes pues ni en las narrativas, ni en la cultura popular, ni en el cine, ni en las series. ¿Qué ha ocurrido? Que en la medida en que la sociedad iba avanzando, estas personas han podido hacerse un poquito más visibles y han podido ir generando algunos derechos, no muchos, pero algunos sí. Y ahí es donde gente como ustedes se dedican a generar una ola reaccionaria en contra de esos derechos, en contra de estas personas, intentando devolverlas otra vez a esos rincones oscuros y a esos armarios de los que con mucha dificultad estaban empezando a poder salir. A veces lo hacen, pues como la señora Ayuso, desmontando las pocas leyes que protegen sus derechos en Madrid, otras veces lo hacen como Vox, fomentando el odio en redes sociales hacia estas personas, y otras veces a través de asociaciones, se lo tengo que decir, como la suya, que ridiculizan y estigmatizan a estas personas y su voluntad de ser y estar y caminar sin grilletes y caminar en libertad. Mire, estamos hartos de ver ejemplos como el que le voy a enseñar. Es material que aparece en redes sociales y compara un recreo en los años 90 donde dos niños se dan de puñetazos en la cara
con un Recreo en 2023 donde 2 niños están llorando y uno le dice al otro, ¿qué te pasa, amigue? Y el otro se lamenta y dice, tengo ecoansiedad climática. Esto es una burla que reduce a los niños de abajo, como les presenta como niños llorones y blanditos y se mofa de ellos, ¿no? La consecuencia de este tipo de mensajes viene después, en noticias como esta, brutal paliza homófoba de unos niños de 14 años junto a la iglesia de San Luis de Sevilla. ¿Sois maricones? Está clarísimo, señorías, que hay una ideología machista vertiendo odio en los medios y en las redes de forma permanente. Está clarísimo que haya después agresiones, palizas y humillaciones, y está clarísimo que hay una relación directa entre ambas cosas. Y fíjense que aquí nadie está pidiéndoles su aprobación, su visto bueno, su validación, ni siquiera su comprensión. Si aquí lo único que se está pidiendo es su respeto, y por lo visto son ustedes absolutamente incapaces de ofrecer algo tan básico como el respeto. Pero entonces les tengo que decir una cosa. Si ustedes no son capaces de respetar a una parte de la comunidad, no demanden después respeto por parte de esta comunidad. A mí, desde luego, no me van a pedir ustedes que les respete cuando están ustedes faltándole al respeto a buena parte de los seres de esta comunidad y además a una parte que lo ha pasado especialmente mal. Por lo tanto, hasta que no sean ustedes capaces de ejercer ese respeto, pues no esperen respeto por nuestra parte, porque el respeto es algo recíproco. Y desde luego respetar no es mutilar las leyes LGTBI y trans de la Comunidad de Madrid por procedimiento de urgencia. Respetar no es suprimir las campañas de concienciación, que son clave para el reconocimiento y la protección de las personas LGTBI. Respetar no es tratar de abolir toda la legislación que se ha levantado para proteger a estas personas. Respetar no es suprimir los planes contra el bullying hacia las personas LGTBI en los centros educativos. Respetar no es levantar la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión, que son una auténtica tortura para las personas trans. Y desde luego respetar no es afirmar que las personas trans son algo así como trastornadas y enfermas y hacer que sea un médico el que decida si tiene o no derecho a su propia existencia. Mire, yo soy un hombre y a mí no me hacen daño los avances legislativos de las mujeres. Es más, prefiero que haya avances legislativos que protejan los derechos de las mujeres. Lo he dicho en otras ocasiones, yo no tengo miedo de ir solo por la calle, a que me violen, a que me estigmaticen en el trabajo y me discriminen, a cosas que le han pasado a mi madre, a mi hermana, a mis novias, a mis amigas toda la vida, que las he visto cotidianamente. Yo, cuanto más elegirle para que no le pase eso a la gente que quiero, mejor. No lo vivo como un ataque. Y si hay hombres que viven eso como un ataque, pues será que tienen una masculinidad un poco frágil y un poco finita. No lo sé, pero eso es un problema, se lo digo. O sea, a mí no me hace ser más hombre ni menos hombre cambiar pañales, limpiar los culos de mis padres cuando sean mayores, doblar bragas si hace falta o lo que... Yo la masculinidad la tengo muy clara y todas esas cosas son accesorias. Si hay hombres que se preocupan porque se ven desplazados, pues que se lo miren o vayan a un psicólogo o hagan lo que tengan que hacer. Pero que no nos vengan a contar que los avances en los derechos de las mujeres van en contra de los hombres porque es una soberana gilipollez. Luego habla usted, ha hecho un batiburrillo entre Nuremberg, las preferentes, los gimnasios. La verdad es que no se entendía muy bien a dónde quería ir a llegar hasta que ya ha decidido usted dejarlo claro, porque debajo de todo ese subtexto lo que había era un mensaje evidente de odio. De hecho, nos ha amenazado, señor. Y yo no le voy a consentir que usted venga a un Parlamento democrático a amenazarnos. Usted ha dicho que la historia se da la vuelta y que ha habido gente que se ha encontrado con la horca, como los nazis, ¿no?, al cabo de los años, y lo vinculaba a las personas que no voy a decir que hemos promovido leyes contra la violencia de género o a favor de las personas trans. Usted no tiene ningún derecho a venir a un Parlamento democrático a amenazar a nadie. Usted lo puede hacer, pero no es nadie para hacerlo, porque afortunadamente la gente como usted en nuestro país de hoy ya pinta poco. O sea, se puede pasear por platós de televisión o los parlamentos a los que les invite la gente de Vox, pero en realidad tienen poco que hacer y poco que decir, así que son bravatas que no van a ningún lado. Eso sí, me preocupa un poco que vengan de gente vinculada a las fuerzas de seguridad del Estado. Y ahí sí que voy a pedir a los compañeros del Partido Socialista que pongan en conocimiento del ministro del Interior que esto está sucediendo dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen la función de proteger a todas las personas, incluyendo también a las personas trans. Y eso sí me parece un poquito más preocupante. Termino. Decía usted que la incidencia de hombres que se hacen pasar por mujeres y se meten en vestuarios para poner en tela de juicio la ley es mínima. Claro, porque tontos hay muchos, pero no, a día de hoy están en minoría, evidentemente. Por lo tanto, yo creo que es algo que usted debería plantearse. Y si buscan fallas en una ley, que sea para mejorarla y para que amplíe los derechos de las personas a las que va dirigida, no para tumbarla y poner en cuestión los avances conseguidos por una población a la que le han costado muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo conseguir esos avances. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la señora Lavín por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. Miren, señorías, el tema que nos ocupa, la ley transnacional, su aplicación práctica y el desarrollo, sus efectos, en definitiva, como dice el título de esta comparecencia, es lo suficientemente importante y serio como para no frivolizar con ello y como para abordarlo con seriedad,
y con el rigor que hace falta. Porque detrás de estos debates y de nuestros discursos políticos hay historias reales, hay vidas destrozadas. Por eso, desde el Partido Popular, estamos plenamente comprometidos con nuestra tarea como legisladores, que no es otra, ni más ni menos que legislar con rigor, sin fanatismos ni ideologías que den al traste con el ordenamiento jurídico y que pongan en juego derechos fundamentales y libertades públicas. No nos van a encontrar en otra cosa que no sea en debatir y en utilizar nada más que los instrumentos jurídicos y políticos de los que disponemos para denunciar y revertir leyes como esta que tanto daño están causando. Pero, insisto, no esperen de nosotros ni frivolidad ni golpes de efecto cuando lo que está en juego es tanto, señorías de Vox. Pero también es verdad que hay una realidad de la que muchos, incluyendo el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y muchas otras instituciones con la enjundia suficiente como para ser tenidas en cuenta, ya advirtieron cuando esta ley se estaba tramitando en el Congreso de los Diputados. Una ley que además está denunciada ante la ONU y cuestionada por todas las sociedades científicas. Una ley nacida para imponer una ideología, cercenar las libertades de todos y borrar a las mujeres. Empezando por la llamada autodeterminación de género, 2 imposiciones y 2 mentiras. Un concepto totalmente ajeno a la ciencia y al derecho y con efectos devastadores en su ejercicio, que va en detrimento de la seguridad jurídica de cada uno de los propios afectados y de la sociedad entera. Esta pretendida autodeterminación, además, entra en conflicto con otros derechos vigentes como la prohibición de discriminación por razón de sexo. Lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a seguir haciendo. A los transexuales se les debe garantizar la igualdad ante la ley y las oportunidades y la no discriminación en todos los ámbitos, por supuesto que sí. Así lo recoge nuestra Constitución en su artículo 14. Pero también hemos insistido en que no puede ser a costa de los derechos de los demás, especialmente de las mujeres, ni a costa de lo más respetable que hay, la realidad. Estos excesos van en detrimento del propio fin de las leyes y del consenso social en proteger a todos de cualquier tipo de discriminación. Merman la necesaria calidad legislativa y con ella la protección efectiva de los ciudadanos, sea cual sea su condición sexual, porque el fin no justifica los medios y porque mi derecho acaba donde empieza el legítimo derecho del otro, porque ir contra la realidad y las leyes lleva siempre irremediablemente al totalitarismo. La izquierda de hoy, que se escandaliza con esta comparecencia, de la que ya hemos hecho valoración también nosotros, pero que en todo este tiempo todavía no ha dicho una palabra sobre la libertad de expresión, ni sobre la libertad de cátedra, ni de la censura, ni de la tutela judicial efectiva, ni de la presunción de inocencia, tampoco de los derechos de las mujeres y de cómo están en peligro sus logros en la práctica deportiva, su participación en igualdad de oportunidades en pruebas de acceso o su intimidad en vestuarios y otros espacios reservados. De la criminalización de los profesionales sanitarios o del derecho a la salud física y mental, todos ellos problemas derivados de la aplicación de leyes sectarias que ustedes promueven y de las que no ha dejado de hablar ningún experto, pero que para ustedes sencillamente no existen, como no existe nada ni nadie que corrobore su pensamiento único. Esta ley transnacional está poniendo en peligro también la integridad de las víctimas de violencia, sus familias y los profesionales que las atienden, tal y como alertó hace ya casi un año la Comunidad de Madrid a la ministra de Igualdad. No quisieron escucharlo cuando se lo advirtieron antes de aprobar la norma y ahora que les explotan los casos en la cara, los niegan. Porque ustedes niegan la existencia misma de todas las personas que son víctimas de abusos y sufren y son nuestra responsabilidad como legisladores y como servidores públicos. En la Comunidad de Madrid, sin embargo, hemos reformado la ley autonómica, entre otras cosas, para, en la medida de lo posible, tratar de paliar algunos de los efectos de esta ley nacional, a la que estamos sometidos todos los madrileños también, empezando por los poderes públicos. Esta es la premisa sobre la que se cimienta nuestro Estado de Derecho, premisa que debería ser sagrada para un servidor público. Pero no les quepa duda tampoco de que dentro de nuestras competencias y con el debido respeto y observancia de la ley, velaremos con toda la intensidad que podamos por la protección de los derechos de todos, de la infancia, especialmente de la más vulnerable y de todas las mujeres y niñas. Y seguiremos luchando con las herramientas que nos ofrece el Estado de Derecho y nada más, porque prevalezca la ley, la verdad y los derechos fundamentales, por encima de leyes sectarias que no hacen bien a nadie y perjudican a todos, empezando por aquellos a quienes dicen proteger. Porque una ley mal hecha
y fundamentada en la ideología, acaba siendo el arma de oportunistas y delincuentes. Perdemos todos, empezando por los propios transexuales. Muchas gracias. Y ahora hago un pequeño inciso, me tengo que ausentar por motivos personales, escucharé su respuesta en diferido. Gracias. Sí, dígame. Un segundo. Bien, estupendo. Puede usted abandonar la sala. Dígame, señor Delgado, ¿por qué artículo? Por el 114. Sí, ¿por qué motivo? Mire, nuestro grupo entiende que decir que se pueden encontrar al cabo de un tiempo con la horca los grupos que hemos promovido leyes contra la violencia de género o leyes trans es una amenaza que es incompatible con un parlamento democrático y, por tanto, entendemos que seguir aquí es normalizar este tipo de amenazas y no nos vamos a quedar a la segunda intervención, nos vamos a marchar. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, perdón. Bien, perdón, la respuesta es que yo le quiero pedir por el artículo 114. Sí, simplemente responder que me parece una alusión muy genérica y que no responde al reglamento que se refiere a diputados concretos de la Cámara y a alusiones personales. Por eso es que entiendo yo formo parte de un partido que... Estoy respondiendo al señor Delgado antes de que se vaya. Ahora le paso la palabra a usted. Entonces no le puedo dar esos 2 minutos que serían lo lógico, porque no está refiriéndose a nadie concreto ni a un diputado concreto. Ahora tiene usted la palabra y dígame por el artículo. Sí, por el artículo 114. Sí, y el motivo, si me puede decir. Que afectan a la dignidad y al decoro de este grupo parlamentario. Bien, y si me puede decir, si es tan amable, la frase o la... Sí, que la historia se da la vuelta y que pagaremos con la horca quienes promovieron las leyes de violencia de género. Bueno, que en este caso era mi grupo parlamentario, también el suyo, por cierto. Entonces yo pido que usted intervenga. La libertad de expresión no puede nunca dar cabida a amenazas en un parlamento autonómico como las que hemos escuchado hoy. Es lamentable, señor presidente, que usted no le haya puesto fin, porque no todas las opiniones son respetables y desde luego que en este parlamento se nos haya amenazado sin que haya intervenido, sin que haya habido a nosotros y a ustedes también que votaron aquella ley a favor y no se haya intervenido desde su posición de presidente, nos parece lamentable y por tanto, como nos hemos sentido desprotegidos en todo momento, vamos a proceder a levantarnos porque desde luego en este Parlamento la palabra es la que tiene que velar y usted tiene que velar por ella y no desde luego porque se nos amenace y no ocurra nada. Ahora le voy a responder, mire, ha habido alusiones por parte de sus grupos, déjeme responderle, que no tiene usted la palabra, al nazismo y a otro tipo de cosas de manera muy genérica, y no se ha considerado que se estuviera atacando a una persona. Entiendo que el compareciente ha hecho una alusión genérica, no ha hablado de nadie que estuviera aquí, del Partido Popular, ni del Partido Socialista, ni de ninguno, ni de Más Madrid, ni de Vox, ni de ningún diputado. Son alusiones genéricas como se han hecho por parte de sus grupos, de manera hablando del nazismo y de cosas así. Y yo no le voy a dar la palabra a alguien que me pida, ya sea en este caso de Vox o del Partido Popular, haciendo alusiones como si les hubieran llamado nazis, porque no ha sido así. Por eso no le tengo que dar la palabra. Muchas gracias. Para finalizar, tiene la palabra el compareciente por un tiempo máximo de 10 minutos. Pues, ya que el tema está reciente, aprovecho para responder. Son simplemente referencias históricas para contextualizar lo grave que puede llegar a ser la situación, pero por supuesto no suponen en ningún caso amenazas. Me refería a que incluso siendo dirigentes que han llegado a tener mucho poder, pues la situación se volvió en su contra. Simplemente eso, y lamento que se han sentido ofendidos, pero no era en ningún caso mi intención. Insisto, que es una referencia histórica. Bien, se me ha preguntado sobre mi formación. A lo mejor se sorprenderían, pero es evidente que en Derecho Internacional Humanitario es superior a su señoría. No voy a entrar en un duelo de egos porque no me hace falta, yo no he venido aquí a ser más que nadie, simplemente a exponer los puntos de vista de la asociación y defenderlo en las mejores condiciones posibles. Sin un orden específico, se ha hablado sobre la discriminación positiva. Me estoy refiriendo a la discriminación positiva no sobre ayudas, subvenciones y demás, sino un caso muy grave y muy concreto que es la penal. Discriminación positiva penal, que es lo que marca la gran diferencia en este caso que nos ocupa.
También un tema muy sensible y que no quería dejar de dedicar por lo menos un tiempo adecuado a ello es el colectivo LGTBI. Ni la asociación ni yo personalmente tenemos nada contra las personas trans. Al contrario, considero que una persona que toma ciertas decisiones, incluso quirúrgicas, que afectan tanto a su modo de vida, incluso a su físico, merecen el máximo apoyo y la comprensión posible. Porque es evidente que sufren, es evidente que eso no forma parte de una gesticulación. De hecho, un efecto que tiene, a mi entender, la ley trans es que se penaliza casi, se criminaliza el hecho de que estas personas reciban ayuda psicológica. No digo que sean enfermos, pero no hay más que ver la alta tasa de suicidios que tienen para decir que aquí hay algo que no está bien. Y hay algo que quizás se pueda hacer mejor, ¿de acuerdo? Pero no quiere decir que eso los estemos demonizando, ni mucho menos. Sabemos que sufren. Pero creemos que esta ley trans en concreto no les ayuda y creemos que les perjudica. Y creo que también se les ha utilizado en gran medida como soporte o como punto de apoyo para atacar ideologías contrarias. Son personas que están siendo utilizadas. Y es una lástima porque son personas vulnerables, lo reconocemos. Ello no quiere decir que nosotros nos parezcan bien las palizas homófobas. Por supuesto que condenamos todo tipo de violencia en todas direcciones. También me llama la atención el tema del respeto. Si no me respetan, yo no les voy a respetar. Pues yo les voy a respetar aunque no me respeten a mí, porque eso es el respeto. Lo otro es un intercambio. Sobre la existencia de personas trans a lo largo de la historia, bueno, sabían el nombre de la asociación, yo creo que han tenido tiempo de documentarse, tenemos una página web en la cual pues ambientamos un poquito, orientamos a las personas que quieren ponerse en contacto con nosotros. De hecho, el nombre de Tiresias está tomado de un antiguo oráculo griego que precisamente cambió de sexo. Es decir, que hace más de 2000 años ya existía esta problemática. O sea que no nos coge por sorpresa que incluso en Occidente existiesen estas disquisiciones. Bien, sobre la asistencia de policías y militares en estas asociaciones, realmente no preguntamos a las personas que se nos acercan cuál es su ocupación, pero sí que tengo que reconocer que es una incidencia desproporcionadamente alta. Obviamente, si estamos hablando de un sindicato de policías transnormativos, pues los policías del sindicato tendrán que ser policías, obviamente. Pero en estas asociaciones, pues, no diría que son mayoría, son muchos. Hay una incidencia desproporcionada, digamos, para su tamaño en la población, y yo realmente no sé la causa. Reconozco que estoy un poquito sorprendido también. Puede que tenga algo que ver que, bueno, creo que son personas que están acostumbradas a ver en primera persona los resultados de lo que pasa en el mundo real, de que sus decisiones son decisiones muchas veces de vida o muerte, entonces no banalizan. Y también, por otro lado, el lado administrativo, tengan en cuenta que un policía, un guardia civil o militar tiene que ser un ejemplo para la sociedad. Entonces se le da un caso que se puede encontrar con que, pongamos un caso, un militar que es condenado o que es acusado de violencia de género y se le ordena una orden de alejamiento. Puede estar 2 años sin ver a sus hijos, número 1. Pero si luego se le condena, aunque sea sin pruebas, puede pasar un tiempo de orden de alejamiento de no ver a sus hijos, más tiempo. Pero es que además, como tenga una condena penal por el régimen disciplinario, le van a quitar de empleo y sueldo 1 año o 2 años. Es decir, que recibe una triple condena. Y aparte del hecho de que se establezcan órdenes de alejamiento y protección, muchas veces implica la retirada del porte de armas, con lo cual, aunque sigan trabajando, afecta sustancialmente y durante muchos años a su ejercicio profesional. Entonces, podría ser una de las explicaciones de esta incidencia. Bien, por ir completando cuestiones que se han planteado, ¿cuántas personas estarían potencialmente interesadas en rectificar su sexo? Pues yo creo que si se difundiera adecuadamente, muchas. O sea, yo aspiraría a 20 millones más, la población masculina adulta o la abolición de la ley de violencia de género, lo que pase primero. O sea, realmente un niño puede, según esta ley, a partir de los 12 años. Todo aquel que considere que su hijo de 12 años es potencialmente una persona maltratadora o un violador en potencia, yo me lo miraría y tomaría medidas oportunas para proteger el futuro de mis hijos.
Bien, sobre si hemos tenido dificultades en la tramitación de los registros civiles. En la gran mayoría no. Sin embargo, sí que estarían presuntamente prevaricando en algunos. Por eso recomendamos a las personas que se ponen en contacto con nosotros que graben las comparecencias, aunque el juez se lo prohíba, porque creemos que no tiene poder para prohibirlo, porque esas comparecencias no se graban y tenemos casos fehacientes en los cuales su señoría ha dicho una cosa o se ha dicho una cosa en la comparecencia y luego en la denegación ha habido otra. Entonces estamos trabajando en solventar esas incidencias. Aparte nos parece un caso especialmente grave porque los jueces van cambiando, digamos, igual que una corporación van cambiando por diferentes departamentos para coger experiencia y ascender, pues al parecer ellos tienen una cosa que se llama hacer manos, que es pasar por diferentes juzgados, por ejemplo, pues el penal, familia, registro civil y demás. Entonces, que estas personas estén presuntamente prevaricando, denegando algo que no deberían, creemos que contamina innecesariamente el sistema judicial y creo que debemos tomar cartas en el asunto. Bien, y ya me dejo para el final, no sé si tengo tiempo. 2 minutos. Bien, sobre las acusaciones de fraude de ley. El fraude de ley quizás sea hasta la propia ley de violencia de género, porque las leyes tienen que estar escritas en castellano, es el idioma oficial del Estado. De hecho, en su día la primera gramática de Nebrija, si no recuerdo mal, se presentó a los reyes católicos como una herramienta para gestionar más eficazmente al Estado. Entonces, si ponemos una palabra como género en el título de una ley y basamos su trabajo en ella, resulta que esa no es una palabra. Y permítanme que les explique, a colación de la formación, que desde el punto de vista lingüístico, una palabra tiene un continente y un contenido. Es decir, yo puedo decir, y a lo mejor no le gustan mis ejemplos, pero por ejemplo, cucharo no es una palabra. Es un conjunto de letras, pero no tiene un significado y mucho menos en español, no se lo tendrá en otros idiomas. Entonces, género no tiene contenido, no tiene el contenido que se le supone, con lo cual la propia ley es un fraude. Y por terminar, voy a poner un ejemplo de lo que sí sería un fraude de ley. Primero, bueno, si se utiliza la ley para cambiar su sexo registral, no hay fraude de ley porque es para la finalidad que se concibió. Un ejemplo de fraude de ley es, por ejemplo, conceder una amnistía para, en vez de conseguir la paz social, conseguir votos suficientes para mantenerse en el poder. Eso sí es fraude de ley y, por lo tanto, es anulable. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición a través de la página web para quien quiera ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias. Mire, le doy especialmente las gracias que haya empezado su respuesta matizando lo que desde esta presidencia se ha considerado una cosa genérica. No están los grupos aquí para responder, pero esta presidencia ha considerado precisamente que era genérico. Si los grupos se han sentido ofendidos, le agradezco mucho que usted haya dicho que no estaba diciendo directamente ni dando a entender lo que se ha dicho en esta sala, y esta presidencia lo ha entendido así, y de todas maneras le agradezco mucho que usted se haya disculpado en este momento. Muy bien, pues pasamos entonces al último punto del orden del día. Ruegos y preguntas. Si no hay más ruegos y preguntas, se levanta la sesión. Muchas gracias.